Bienvenidos una vez más a Convergencia Global con Otto Chinchilla. Este es el espacio para compartir el conocimiento para lograr una mejor calidad de vida. Bueno, el tema de hoy es sumamente importante. Vamos a tratar sobre la situación del empleo en América Latina y nuestro invitado es el máster Álvaro Ramírez Bogantes, máster en estudios del desarrollo por la London School of Economics and Political Science, bachiller en economía por la Universidad de Costa Rica, ha realizado cursos de actualización profesional en Harvard Kennedy School College of Europe, forma parte de la Agencia para el Desarrollo de Turrialba y Jiménez y también forma parte de Central America Leadership Initiative, Cali, una red de líderes comprometidos con el desarrollo humano en la región. Tiene una vasta experiencia de más de 25 años en el desarrollo socioeconómico y política pública, sobre todo en temas de formación para el trabajo y formación técnico profesional. Es presidente de Futurum Consultancy, una empresa que ofrece soluciones innovadoras para toda la región latinoamericana. Eh, Don Álvaro hace una gran labor desde hace mucho tiempo en todo lo que es la promoción del trabajo y le damos la bienvenida a don Álvaro a Convergencia Global. Está en su casa, don Álvaro. Muchas gracias, Soto. Bueno, un gran placer volverte a ver, porque además compartimos mucho de esas batallas en el pasado por mejorar la formación profesional y por soluciones, dar y proveer soluciones para la empleabilidad de la gente joven en Costa Rica. Así es que me da un gran gusto verte ahora en este nuevo rol. Sí, don Álvaro, muchas gracias. Igual para nosotros es un gran gusto tenerlo como invitado hoy. ¿Y qué tal si iniciamos y nos cuenta, don Álvaro, cuál es el estado de la situación del empleo en América Latina en este momento? Bueno, el empleo en América Latina sufrió un gran golpe por la pandemia, igual que en el resto del mundo. Ese golpe fue un golpe muy difícil de superar. Prácticamente en la mayoría de países tomó entre 3 y 4 años volver a recuperar los empleos que habían antes de la pandemia. Y esa recuperación se aceleró, sobre todo en el 2022, pero en el 23 tuvimos el episodio de alta inflación que también afectó al mundo del trabajo. Ya hoy, en la mayoría de países, yo diría prácticamente en todos, los niveles de empleo volvieron a los niveles prepandemia, pero en ese periodo ha crecido mucho la población también. Entonces, aunque tenemos empleos en una cantidad similar a lo que había antes de la pandemia, hoy tenemos más personas en el trabajo o buscando trabajo. Eso ha generado, obviamente, varias situaciones que son preocupantes. Una es un aumento de la informalidad. Esa informalidad bajó durante la pandemia porque la necesidad de mantenerse afuera de las calles y de reducirse el contacto humano, pues eso redujo mucho de la actividad informal, pero la informalidad se recuperó y ha sido básicamente uno de los motores principales de la creación de nuevos empleos post pandemia en muchos países. Lo otro que se vivió el año pasado a raíz del episodio inflacionario fue una caída en los salarios reales. Entonces, aunque se recuperó el empleo, cayó el salario. El salario real por hora en la mayoría de países cayó, incluso en la región en promedio, esa caída fue de alrededor de un 10%. Y el otro efecto que se ha visto es que en esa recuperación post pandemia no se han reducido las brechas de género, que es otro de los síntomas preocupantes en el mercado de trabajo en América Latina. Las mujeres participan mucho menos que los hombres en el empleo y tienen tasas de desempleo más altas y salarios más bajos. Entonces, la brecha de género sigue siendo una característica de la región. Y el otro factor que quisiera poner sobre la mesa es el tema de los jóvenes. El desempleo juvenil en la región es más del doble del desempleo de los adultos. Y en el caso de Costa Rica no somos la excepción. Entonces, esos síntomas de problemas estructurales se mantienen a pesar de que ha habido una recuperación del empleo, pero la región hoy tiene además perspectivas de crecimiento económico un poco más moderadas de lo que fue la recuperación, el rebote post pandemia. Y esa recuperación de la economía más moderada, pues obviamente también está moderando el crecimiento del empleo. La expectativa es que posiblemente este año se va a mantener el empleo muy parecido al año pasado. La tasa de desempleo
en la región seguirá alrededor del 6-7%, y las brechas estructurales, que son las que más ocupan o preocupan a muchos de los que están diseñando políticas, se han mantenido relativamente estables sin un avance significativo en este periodo. No, Álvaro, eso significa también que al haber tanta informalidad, pero también al darse un menor valor al poder adquisitivo de las personas, eso está creando nuevos focos de pobreza y de pasando unos de pobreza a pobreza extrema. Sí, Eh, sí, ¿qué planteamiento o qué futuro tiene una mejora a un mediano plazo de esa situación? sí, ese tema de la informalidad es un tema preocupante, porque si uno observa lo que ha sucedido en el tiempo, ha habido poco cambio en las últimas décadas. La mitad de la fuerza de trabajo de América Latina trabaja en la informalidad. Entonces no es un tema pequeño, ni menor, ni marginal, es un tema central desde el punto de vista de los retos del mercado de trabajo. Entonces, una de las grandes debilidades del mercado de trabajo y del sistema productivo en América Latina es que no produce suficientes empleos formales. Entonces, mucha gente tiene que ir a buscar el trabajo en la informalidad porque es la única manera de sobrevivir. Entonces, uno de los retos más grandes es ese. La situación es muy desigual por países. Uno podría pensar en situaciones extremas. Por ejemplo, Uruguay tiene baja informalidad, Costa Rica incluso ha bajado, versus países como Haití, en donde prácticamente casi el 95% del empleo es informal. Entonces, es una región bastante heterogénea en términos de informalidad. Pero es un problema que todos tenemos y que a todos nos duele. ¿Qué se puede hacer? Y esa es una muy importante pregunta, porque la verdad es que la región ha ensayado muchas formas de intervenir para reducir la informalidad y los resultados han sido muy pobres. Si usted observa, por ejemplo, países en el Cono Sur introdujeron el monotributo para reducir los costos de la fiscalidad para las empresas más pequeñas o para las personas que trabajan de forma independiente. Se han hecho mecanismos de extensión de la seguridad social como convenios como lo que tenía Costa Rica, la Caja con UPA Nacional, o en Dominicana, por ejemplo, hay organizaciones también que son de los sindicatos para la extensión de la protección social hacia sectores, sobre todo, por ejemplo, trabajadores independientes en el transporte. En fin, se han ensayado muchas fórmulas, pero hasta el día de hoy todavía no hemos encontrado la combinación correcta de políticas para que podamos tener un impacto significativo. Hay gente que cree que apunta a crecimiento económico la informalidad baja, y eso no es cierto. Si uno observa Dominicana con una tasa de crecimiento de las más altas de América Latina en la última década, y la informalidad no baja del 56% más o menos, es donde está estancada. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos es este. La OIT está lanzando este año una iniciativa que se llama FORLAC 2 a nivel regional, que es un esfuerzo justamente por ofrecerle a los países un paquete de políticas para intervenir de manera más coherente y con ojalá más impacto en este tema. Don Álvaro, también tendría que ver mucho en eso de la falta de oportunidades para el trabajo, la formación que tengan las personas que buscan trabajo, ¿cierto? Sí, claro, el tema del acceso de los jóvenes al mercado de trabajo es un reto. Por ejemplo, si usted piensa en países como Alemania y muchos países europeos, la tasa de desempleo de los jóvenes es más alta que la tasa de desempleo de los adultos, pero no tan alta como en el caso de los países nuestros, en donde tenemos tasas de desempleo. Por ejemplo, a nivel regional, la tasa de desempleo anda al 6,5%, pero la tasa de desempleo de los jóvenes está en 14-15%. Nosotros en Costa Rica nos pasa parecido. Aquí tenemos una tasa de desempleo que ronda entre el 7 y el 8%, pero la tasa de desempleo de los jóvenes está por encima del 20%, es decir, 3 veces más alta que la tasa promedio o la tasa de los adultos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en el caso de América Latina y en el caso concreto Costa Rica, no hemos construido un buen puente entre la escuela y el trabajo. Ese puente, esa transición entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, es una transición que en estos países no la hemos hecho bien. ¿Cómo funciona en Alemania, por ejemplo? En Alemania lo que tienen es formación dual como el vehículo por medio del cual las personas jóvenes transitan de una manera muy natural entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo. Entonces, la tasa de desempleo juvenil en Alemania no es muy diferente a la tasa promedio, porque una cantidad muy importante de jóvenes ingresan de manera directa al mercado de trabajo a través de esa modalidad de formación dual.
En Costa Rica tenemos una ley de formación dual, pero está todavía en pañales. La implementación ha sido muy incipiente, ha sido muy deficiente y todavía no hemos alcanzado la escala que se pensaba que se podía. Sí, claro, la formación dual da muchísimas oportunidades, conozco esa metodología y creo, me parece que es la solución perfecta para todos los países, puesto que el estudiante no solo ve la parte teórica, sino que está incorporándose al trabajo, pero dentro de una empresa donde ya la curva de aprendizaje a la hora de ser contratado va a ser menor y eso también pues reduce los costos para las empresas y las posibilidades de pérdida de empleo. Porque, digamos, en el caso de, que conozco de Lina un poco, la inserción laboral andaba arriba del 85% de las personas que hacían dual. Así es. Eh, Muchas veces, don Álvaro, también escuchamos que las limitaciones son eh, bueno, en parte para la modernidad, la falta de conectividad, la falta de un manejo adecuado de tecnologías. ¿Cree usted que esto incida directamente en esas posibilidades? Sí, claro. Yo creo que el problema en estos países nuestros es que todavía no estamos conscientes de la magnitud del tsunami en el que estamos metidos. Hay una transformación como nunca antes en la historia del mundo del trabajo que está sucediendo en estos mismos momentos. Y ese tsunami está alimentado por tres grandes fuerzas, principalmente. Una, muy importante, la tecnología que acabas de mencionar. Entonces, hoy ya el mundo del trabajo, por ejemplo, en el caso de los servicios, no tiene fronteras. Usted puede trabajar, yo tengo amigos en Cahuita trabajando en Australia, amigos que están en la zona norte, que trabajan en Irlanda, que trabajan en Nueva York, porque ya el mundo del trabajo no tiene fronteras. Usted puede trabajar en cualquier lado del mundo, desde su casa, desde una oficina, si usted tiene la conectividad, las competencias correctas y si usted tiene además el idioma. Entonces, eso cambia radicalmente la dinámica del trabajo, porque usted ya no está sujeto a los 2 millones de empleos que Costa Rica puede producir, sino que usted puede aplicar a puestos en cualquier parte del planeta. Entonces ya su universo y su mercado no está limitado a la frontera de Costa Rica. Pero necesitamos darle a la gente joven, sobre todo, las herramientas para que puedan cazar empleos allá afuera y tener acceso a buenos empleos mejor pagados que los que encuentra acá. Pero eso abre todo un abanico de nuevas preguntas. ¿Cómo financiamos la seguridad social cuando las personas ya no cotizan en Costa Rica porque están trabajando fuera de Costa Rica, pero desde aquí, y se van a curar en los hospitales de aquí, y se van a atender con doctores de aquí, pero están trabajando en Nueva York, o en París, o en Londres, o en Sydney? ¿Cómo vamos a hacer para poder proveer también de oportunidades a las personas que no tienen las competencias digitales, que no tienen la conectividad, que se van a quedar rezagadas y entonces nos va a impactar en desigualdad? Entonces, hay nuevas preguntas que tienen que ver con la nueva forma de funcionar del mercado de trabajo. Otra fuerza muy importante que está cambiando esto, la demografía. Los países ricos, los países del norte se están quedando sin trabajadores porque hay una enorme cantidad de los baby boomers que ya están afuera del mercado de trabajo y están saliendo del mercado de trabajo. Y las generaciones jóvenes no tienen los hijos que tenían las generaciones de antes, algunos ni siquiera tienen hijos. Entonces, los mercados de trabajo se están quedando sin trabajadores. En el norte, Estados Unidos tiene el mismo problema. Lo único que Estados Unidos lo resuelve en parte con migración. Pero Europa no quiere migrantes. Entonces, ¿cómo van a resolver el problema de la escasez de trabajadores y de talento? Esa es una gran transformación que nos está impactando todos los días. Y la gente a veces no se entera de que estas cosas, Costa Rica se está quedando sin gente joven. Yo creo que aquí nadie ha hablado de que en el mercado de trabajo hoy estamos viendo menos jóvenes que los que teníamos hace 5 años. La cantidad de población joven en Costa Rica se está reduciendo hoy. Entonces, si vamos a tener menor oferta disponible de personas que quieran trabajar y que estén en condición de hacerlo, pues vamos a tener que recurrir a la automatización. Alguna gente creía que la tecnología era un desastre porque ahora se iba a automatizar todo y la gente se queda sin trabajo. Lo que la gente no está hablando es que nos estamos quedando sin trabajadores y que más bien la velocidad en la que la automatización va no está alcanzando para suplir la falta de trabajadores en muchos de estos mercados más sofisticados. Entonces, yo creo que aquí necesitamos una conversación más profunda de los cambios que realmente el mundo del trabajo vive
y cómo un país como Costa Rica tiene que prepararse para hacer ese cambio. ¿Y qué impacto tiene eso en instituciones como el INA, en instituciones como el Ministerio de Educación, en instituciones como las universidades? Porque la educación va muy, muy, muy rezagada. Y a pesar de que se han hecho reformas en el INA, hay muchísimas cosas por mejorar, porque si no, vamos a estar muy rezagados respecto a la demanda del mercado. Y creo también, don Álvaro, que otro aspecto que nos está afectando es la cantidad de profesionales que salen, eh, pero que salen con unos niveles básicos, muy básicos. Tan es así que muchas de las problemáticas que se presentan son habilidades blandas, a donde eso no debería de ser un obstáculo para desempeñarse en un trabajo. Y lo otro es que, digamos, las universidades, al estar en ese nivel básico, deberían abrir más oportunidades a la parte de innovación y a la parte de investigación. ¿Qué planteamientos podría hacerse para recurrir a una mejor calidad de talento humano para suplir las necesidades país? Sí, ese es un gran reto, el tema de cómo alinear lo que estamos enseñando con lo que las personas ocupan para la vida y para el trabajo. Porque la educación no es solo para el trabajo, tiene que ser una educación también para la vida. Y preparar a las personas para la vida en el contexto actual y para el tipo de trabajo que existe hoy es un reto enorme porque la educación está pensada todavía para otro tipo de mundo y para otro tipo de demanda laboral. Y ese desalineamiento entre la oferta y la demanda, entre la educación y lo que el mundo del trabajo busca, es uno de los causantes del problema estructural en donde usted tenía, por ejemplo, el año pasado, más de 100.000 jóvenes en Costa Rica sin trabajo y habían 20.000 empleos en zonas francas y no había forma posible de llenar esas vacantes porque usted no tenía las personas con el nivel de inglés, con el desarrollo de habilidades blandas para el tipo de trabajo que estas empresas buscan y en algunos casos con las competencias técnicas o las certificaciones necesarias. Entonces, si hay un desacople entre lo que está produciendo el mundo de la educación y lo que anda buscando el mundo del trabajo, estamos haciendo una muy mala inversión incluso de fondos públicos, porque tenemos a las personas, las estamos preparando para empleos que no existen y por el otro lado las empresas se van a tener que restringir en sus inversiones porque no hay suficiente talento en Costa Rica para proveer, por ejemplo, para contratar y tener el talento que requieren. Se dice que en Grecia y en esas zonas francas de ese lado, en Occidente, van a ocupar 20.000 trabajadores en los próximos 2, 3 años. ¿De dónde? ¿Cuántos colegios técnicos hay allá? ¿Cuántos técnicos produce el INA que está ahí en San Ramón? ¿Qué capacidad real tiene este país de abastecer 20.000 nuevos trabajadores con ese perfil de competencias? Entonces yo creo que el sistema educativo, desde el Ministerio de Educación hasta las universidades, van a tener que hacer una evaluación mucho más a fondo de cuáles son los nuevos retos y cómo hacer para poder proveer esas habilidades, incluyendo este tema, el desarrollo de habilidades blandas. La educación en Europa, por ejemplo, que vos la conoces, Otto, también, ha habido una revolución en en la manera en que se educa. Técnica, por ejemplo, en el País Vasco, eliminó la palabra evaluación de su sistema y ahora hablan de evolución. El ser humano evoluciona a través del proceso educativo. Usted no llega ahí para que le ponga una nota, usted llega ahí para desarrollarse como ser humano y prepararse mejor para la vida y el trabajo. Y quitaron las paredes, hicieron una metodología toda basada en retos. Usted no va a ir a aprender a recibir clases magistrales de nadie. Usted va a desarrollar retos. Un reto era arregle un carro y compita en el Rally Dakar. Eso significa como equipo de trabajo, 5 muchachos que tienen que salir a buscar financiamiento, tienen que aprender de mecánica, de pintura, de trabajo en equipo, de cómo organizar la logística, de cómo levantar los fondos para financiar eso. Es decir, la educación está cambiando a un ritmo impresionante en los países que han logrado entender para dónde va el mundo. Pero en Costa Rica yo lo que siento es que vamos a una velocidad muy, muy, muy insuficiente para poder realmente estar a la altura de los desafíos de un país que además aspira a que las personas puedan vivir y competir en un mercado exigente y no a punta de bajos salarios haciendo actividades de baja productividad. Sí, de hecho, don Álvaro, creo que una de las peores trabas que nosotros tenemos es la actualización de las carreras técnicas profesionales y de las carreras universitarias. O sea, como si la tecnología se desarrolla en términos de 2, 3 años, una reforma, un programa educativo
técnico o universitario va a llevar 5 años, o sea, 5 años de revisión más un par de años de aprobación, cuando esa carrera está supuestamente a punto para ser impartida, ya es obsoleta. Claro, Y por supuesto. entonces, ese es, digamos, una de las cosas más importantes en las que hay que trabajar. O sea, no tiene sentido, como lo afirma usted, o como en mi tiempo decían, enseñarle a la gente a hacer pantalones vaqueros a donde no hay vacas. Entonces, es necesario replantear la formación desde el punto de vista de actualización. Y creo que también ahí tiene que ver un poco con la parte burocrática y con los incentivos docentes, ¿no? Creo, no sé, me parece que muchas veces la formación dual choca en el muro de los docentes, porque la mayoría de los docentes también es otra parte que tenemos que ver. La Claro. mayoría de los docentes necesitan actualizarse, pero además de actualizarse, no solo en la parte pedagógica, sino en la parte tecnológica y mediática, hay otra parte muy importante también en la que tienen que actualizarse y es en la labor misma. O sea, si un docente está dando teoría y tiene que ir a Dual y tiene que visitar la empresa, la fábrica, y nunca ha trabajado en eso, pues tampoco puede aportar mucho, ¿cierto? Y eso nos trae un cisma ahí entre un modelo tan dinámico y la puesta en marcha. Don Álvaro, Totalmente. sí, 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 adelante, por Sí. favor. Lo que te decía, mira, yo más que actualización, yo creo que lo que falta es una revolución en la educación. Es decir, ya la Magdalena no está para tafetanes. Este sistema educativo que nosotros tenemos hoy ya no responde a las necesidades que Costa Rica tiene. Y ese no es un problema solo de Costa Rica, en realidad es un fenómeno mundial. Nunca en la historia previa de la humanidad ha evolucionado la tecnología a esta velocidad. El fenómeno este de que nos estamos quedando sin gente en el planeta y sobre todo en los mercados de trabajo, en los países más exigentes y más avanzados, es una cosa que no hemos visto en el pasado. Encima de eso, hay que sumarle que la nueva generación tiene formas distintas de aprender y de interactuar con el conocimiento. Estas generaciones más jóvenes interactúan con el conocimiento más a través de TikTok que a través de un libro o a través del aula y aprenden mucho más en esos espacios virtuales y en otras esferas de adquisición de conocimiento que en las esferas tradicionales. Entonces, tenemos una realidad. La realidad es que ni las generaciones jóvenes quieren aprender de la forma tradicional, ni a las empresas les sirve porque lo que aprenden no lo pueden aplicar allá. Y estas generaciones jóvenes tienen aspiraciones también muy distintas. Esta generación quiere estar en el mundo. Ya no es una generación pensando en que no va a salir del pueblito en el que nació. Entonces, realmente estamos en un punto de inflexión en donde tanto la oferta como la demanda en el mundo del trabajo cambió radicalmente. Y ese cambio necesita una revolución educativa que implica repensar el sistema desde la raíz hasta la universidad, replantearnos incluso el tema del aprendizaje a lo largo de la vida. Ya las personas no pueden decir, ya tengo el cartón, ya nunca me vuelvo a aprender nada. La actualización de conocimientos constante y permanente a lo largo de la vida laboral es fundamental. Eso significa que el INA no puede pensar en que su cliente, por ejemplo, es solamente el joven que va a buscar un trabajo. Es muchas veces la persona ya adulta que está en una empresa y que necesita actualizarse porque las competencias que va a requerir para la nueva tecnología que viene la semana entrante es distintas a las que tenía. Entonces, el mercado incluso de instituciones como el INA cambió radicalmente. Tiene que pensar en la actualización de toda esa gente que ya hoy está en el mercado de trabajo. Es decir, tiene que pensar en que sus clientes no son los 100.000 que atiende por año de la gente joven que viene, sino los 2 millones que están en el mercado de trabajo que necesitan aprender cosas nuevas. Las universidades tienen que cambiar, tienen que meter más acelerador en las carreras STEAM, sin que eso significa botar por la ventana las carreras humanistas, pero por ejemplo, las artes es una cosa esencial en el nuevo mundo del trabajo, porque implica creatividad, imaginación, que son las cosas en las que no, las máquinas difícilmente van a competir con el humano. Pero si preparamos a las personas para competir con las máquinas en una era de inteligencia artificial, de automatización, estamos perdidos. Es un error grave preparar a la gente para ser
el trabajo que las máquinas hacen mejor. Entonces, ¿cómo enfocamos la educación en aquellas habilidades, en aquellas destrezas, en aquellas competencias que hacen al ser humano realmente único y lo hacen mucho más productivo utilizando la tecnología para poder potenciar esa creatividad y ser más productivo en el mundo del trabajo? Y cómo generar incluso formas de ser productivo que le permitan al humano tener más espacio de ocio y reducir la jornada laboral. En el mundo eso es lo que está pasando. Es decir, hoy en el mundo más desarrollado, las personas son más productivas, saben usar la tecnología, pueden producir más, incluso en menos tiempo, y entonces las jornadas laborales se acortan. Y eso le da más calidad de vida a las personas. La tecnología no tiene que ser para desplazar al humano. Debería ayudar a que el humano sea más productivo y pueda tener tiempo para otras cosas que lo hacen humano y que le dan satisfacción como ser humano. Entonces, yo creo que esa revolución que está en el mundo todavía aquí no ha llegado con suficiente fuerza, o por lo menos no la estamos entendiendo suficientemente bien como para hacer los cambios que se ocupan. Sí, don Álvaro, hace unos días estaba hablando con don Claudio Rama, que es un especialista en universidades en América Latina, y él precisamente estaba hablándonos de la tragedia de las universidades en este momento, de que no están evolucionando a esa velocidad que lo requiere el mercado de trabajo. Yo no sé si será también una deficiencia a la hora de hacer prospección o si las universidades no están haciendo prospección y mantienen los mismos tótem de las carreras con los mismos contenidos y la realidad del mundo varió totalmente. El otro día también hablaba con don Paul Ferboy sobre la parte tecnológica y él decía, bueno, en este momento nosotros tenemos que entrar a una dinámica competitiva de acuerdo a la apertura de los Estados Unidos en la producción de chips y todo eso. Sin embargo, él me dice, se presentan otros problemas que ya usted mencionó, la fuga de talentos, por un lado, y la otra, que nos estamos rezagando un poco tecnológicamente, o sea, y no tenemos la sustitución rápida de ese talento humano que se requiere y las empresas siguen llegando. Y entonces, ¿cuál es la posibilidad? Una de los aspectos que decía don Paul Ferboy era pensar en migraciones laborales, que sería una opción, y la otra que él decía, bueno, hagamos una sola oferta regional, Centroamérica, Caribe, produciendo juntos. ¿Qué le parece a usted esas ideas de don Paul? Sí, me parece que es una posibilidad. Hay una migración que ya ocurre, que es la migración digital. La gente trabaja en otro país desde su país. No ocupa cruzar la frontera de manera física, no ocupa tomar un avión para ir a trabajar a los Estados Unidos. Mucho del trabajo hoy es migración digital, que es un concepto radicalmente distinto a lo que se conocía hace una década. Usted quería ir a Estados Unidos, le tenía que o sacar la visa correspondiente, el permiso de trabajo, o la gente que ingresaba de manera informal. Pero hoy hay mucha gente trabajando en Estados Unidos desde Costa Rica, incluso lo que estamos haciendo en materia de nómadas digitales. O sea, lo que estamos es tratando de atraer personas que quieran trabajar en el mundo desde la playa en Santa Teresa. Y hay muchísima gente que lo está haciendo. Entonces, el concepto de la migración como una alternativa para integrar talento, ya ese concepto en realidad la tecnología lo resolvió. Y nunca hubo ni una ley, ni una... Ahora más bien viene el otro tema. ¿Cómo resolvemos el tema de la protección social y la portabilidad de la seguridad social para que usted se la lleve la seguridad social a donde usted va? ¿Y cómo se paga la seguridad social si usted trabaja en una empresa de Estados Unidos pero vive en Costa Rica? ¿Quién la paga? ¿Quién es el empleador? ¿Quién es el empleador en Uber? El tema de las plataformas, trabajadores en plataformas digitales. ¿Cómo se regula la seguridad social? ¿Cómo se regula el tema del derecho a organizarse? Incluso si usted quiere organizarse como trabajador en un sindicato, en una empresa en donde usted es un trabajador digital. Es decir, hoy estamos enfrentados a retos que nunca el mundo se había planteado, porque los códigos de trabajo, incluso en estos países, se hicieron antes de Internet. En América Latina solo hay un código de trabajo que se hizo post-Internet. Y hoy estamos enfrentados a nuevas formas de trabajo que son absolutamente impensables o que eran impensables hace 20 años. Entonces, yo creo que los nuevos retos para abordar temas y desafíos como el de cómo le proveemos a la industria de semiconductores talento,
Bueno, tenemos que comenzar a abordar esto de forma mucho más integral. ¿Cómo regulamos esta migración digital? ¿Cómo podríamos sumar fuerzas entre varios países? Me parece que es una bonita idea de cómo podemos complementarnos como países en la región para poder aprovechar las oportunidades del nearshoring, que es esta cosa de la atracción de inversión que estaba en Asia y que por razones geopolíticas viene para este lado del mundo. Costa Rica solo no va a poder. En este momento, para poder el talento que se ocuparía para una expansión seria de esa industria, vamos a ocupar 5 años como mínimo, asumiendo que empecemos ya a producir los ingenieros, los técnicos, etcétera, con las competencias blandas, con las habilidades lingüísticas, con las competencias técnicas que requeriría esa industria, con las cualificaciones necesarias para poder ingresar a ese mercado. Entonces, por ejemplo, una solución que también podríamos implementar, pasarelas entre los sistemas educativos para reducir el tiempo para producir un ingeniero. Yo soy parte de la junta directiva del COAO, el Hospicio Huérfanos de Cartago, que tenemos los dos COAO y el Figueres, y una fundación para personas con discapacidad, FUNIPAR. Si un chico o una chica que sale del COAO en un técnico en electromecánica va al TEC, ¿por qué tiene que empezar de cero igual que alguien que salió de un liceo académico que no sabe nada de la parte técnica? Entonces, estos 3 años que esta persona en el COAO se dedicó a aprender sobre los aspectos técnicos de esa área, ¿por qué tiene que arrancar de cero como si no supiera absolutamente nada en la universidad? El CIT de Heredia, el Colegio Técnico, ya lo está haciendo con universidades privadas y le ahorran al estudiante 2 años de carrera universitaria. Eso acortaría muchísimo la producción de ingenieros sin sacrificar calidad y aprovechamos y optimizamos la inversión de recursos públicos que estamos haciendo si lo hiciéramos igual entre los colegios técnicos del Ministerio de Educación Pública y las universidades públicas, por ejemplo. El propio INA debería ser parte de eso, porque un técnico del INA va a entrar de cero a la universidad y ahora una ingeniería. ¿Qué sentido tiene que todo el aprendizaje que tuve en el INA se desaproveche y se desperdicie y lo hagamos volver a pasar por las cosas que ya conoce, las competencias que ya tiene? Soluciones hay, lo que se necesita, me parece a mí, es una estrategia más integral que realmente pueda empujar el sistema en la ruta correcta a una velocidad mayor. Y creo que ahí se necesita una coalición una alianza de grupos sociales, de sectores, de instituciones que hagan que esta aguja se mueva. Don Álvaro, otro tema que se trae a colación siempre que se habla de empleabilidad y es que nos dicen que generalmente nosotros lo que estamos capacitando son trabajadores, pero no estamos capacitando a gente que se pueda defender de manera autónoma, creando sus emprendimientos, creando sus pequeñas empresas. Yo recuerdo en una ocasión que tuvimos una experiencia de desarrollo con jóvenes emprendedores de Italia. Y los emprendedores arrancaban, pero tenían una incubadora durante 3 años que les ayudaba a madurar el proceso para ya cuando terminaba esa función de acompañamiento, la empresa tenía cierta solidez. Sin embargo, acá, a pesar de que han crecido las pequeñas empresas, eh, ¿qué, qué, qué perspectiva le ve usted a ese crecimiento en emprendimiento y en pequeña empresa? Sí, eso es fundamental, porque el empleo lo crean las empresas. Es decir, si no hay empresas, no hay empleo. Y el problema es que aquí le hemos puesto mucho énfasis a la atracción de empresas de afuera, inversión de capital extranjero que lleguen a operar acá en régimen de zona franca y maravilloso. Son empresas muy importantes. Pero esas empresas generan apenas el 10% del empleo de Costa Rica. El otro 90% del empleo lo generan las empresas costarricenses. Y la mayoría de esas, más del 90%, son empresas muy pequeñas, de menos de 20 trabajadores. Entonces, la única forma de proveer los empleos que el país ocupa para que hayan empleos formales es a través de estimular no solo la atracción de inversión, que hay que seguir haciéndolo, sino también estimular al emprendedor de aquí, al que la está pulseando. Mire, mi esposa empezó hace 12 años una fábrica de queso allá en Santa Cruz de Turrialba. Era ella y una muchacha que le ayudaba. Y empezó a hacer queso distinto, queso gourmet suizo y francés. Vivimos una época allá cuando yo trabajé en la OIT. Aprendió y empezó en Santa Cruz con 6 vacas y una muchacha que le ayudaba. Hoy ya tenemos 20 personas que trabajan en Santa Cruz de Turrialba en esta empresa. 23 variedades de quesos de esta marca. Entonces, si ese tipo de evolución
ocurriera más a menudo, si más personas como ella en una zona rural piensan desarrollar un negocio como ese de valor agregado, podemos generar no 20 sino ojalá 2.000, 3.000, 4.000 empleos en Turrialba para personas que están, que viven allá, que les gusta estar cerca de su casa, que además es una zona bellísima y que pueden tener una vida muy placentera trabajando en un lugar maravilloso y con un empleo digno, que tiene seguridad social, que tiene un salario competitivo, que tiene condiciones de seguridad laboral adecuadas y donde además pueda eventualmente desarrollar sus competencias para subir dentro del negocio a posiciones de más responsabilidad, más productivas y mejor pagadas. Entonces, si lográramos estimular más las vocaciones emprendedoras, sería maravilloso. ¿Y cómo se estimulan las vocaciones emprendedoras? Hay que empezar desde el sistema educativo. Comenzar a estimular que los chicos piensen que a la salida no solo los espera un empleo asalariado, sino los puede esperar su propio negocio. Pero eso hay que estimularlo. Eso no sucede de manera espontánea. Creo que ahora las redes sociales y todo el tema de los influencers de alguna manera influye, pero si el sistema educativo ayuda a estimular esa semillita, ese espíritu emprendedor en las personas y además les damos un acompañamiento adecuado para que una buena idea de negocio se transforme en una empresa viable. ¿Y qué significa eso? Capacitación, mentoría, financiamiento, acceso a mercado, información sobre mercados, conexiones con otros empresarios. Por ejemplo, hay programas maravillosos en algunos países donde los empresarios que ya están pensionados le ayudan a empresarios que están comenzando y le transmiten experiencia y le dan consejo. Entonces, ¿por qué no desarrollar un ecosistema más robusto que estimule a las personas a iniciar un negocio, pero que además que les acompañe en la fase inicial para que ese negocio funcione? Aquí la tasa de mortalidad de las empresas en los primeros 3 años es altísima. Los datos últimos que había visto creo que andaban por el 60-70% de las empresas mueren en los primeros 3 años. ¿Qué le dice a usted eso? Obviamente que el ecosistema donde nacen estas empresas es muy árido. Usted siembra una semilla en el desierto y bueno, de las 100 semillas que sembró, tal vez alguna que esté cerca de alguna sombrita es la que va a pegar, pero las otras se mueren. Necesitamos crear un ecosistema, necesitamos preparar un terreno más fértil donde una buena idea de negocios y una persona joven que quiere emprender o una persona no tan joven, tal vez alguna persona incluso pensionada que quiere iniciar un negocio, bueno, que encuentre ese, esas condiciones de apoyo suficientes para poder hacer que su negocio funcione. Está extraordinarias todas esas recomendaciones que hace don Álvaro, fruto de esa experiencia que usted ha tenido durante años, no solo en Costa Rica, sino América Latina y el Caribe, de los cuales muchas personas están teniendo excelentes frutos el día de hoy. Don Álvaro, y pasando a otro tema que es también muy importante para quienes nos ven y nos siguen en las redes sociales en el país y a nivel regional. Eh, ¿Qué hace Futurum Consultancy? Ujú. Sí, pues te cuento. Este es un emprendimiento también que empecé hace algún tiempo, hace un par de años, cuando salí de la OIT, y lo que estamos haciendo es básicamente ofreciendo servicios de asesoría a países en temas de diseño de política pública, sobre todo en temas de empleo. Y empleo implica, en algunos casos, por ejemplo, estamos trabajando en los temas de formalización, cómo diseñar soluciones más efectivas a los retos de la informalidad. Incluso estuvimos apoyando el lanzamiento, el diseño de este del programa que la OIT está lanzando este año, que se llama FORLAC 2, que te comenté. Esa es una iniciativa regional para toda América Latina y el Caribe, que básicamente ofrece a los países un menú de soluciones más creativo y más integral de cómo abordar la informalidad desde distintos ángulos. Entonces, hemos estado trabajando en eso con personas muy capaces que tienen amplio conocimiento de este tipo de temas, por ejemplo, como Silvia Lara, exministra de Trabajo, Álvaro Ramos, expresidente de la Caja, Débora Itriago, que es una experta también venezolano-española, que residió en Costa Rica bastantes años, experta en temas de mujeres, todo el tema de género y desarrollo a nivel territorial, también brechas de género y cómo se abordan eso, por ejemplo, en la informalidad, en fin, un equipo de trabajo muy capaz con el que hemos estado diseñando soluciones a nivel regional. Estamos trabajando en República Dominicana, por ejemplo, también acompañando al gobierno, que acaba de ser reelecto, por cierto, para el diseño de la estrategia sectorial de formalización. Cómo abordar el tema de la formalización con un enfoque sectorial. Cómo se escogen los sectores prioritarios, cuáles son las formas de abordar
el desafío de la informalidad, por ejemplo, en el sector de la construcción versus el sector del comercio o el sector agrícola, que son enfoques distintos y a veces tratamos de usar las mismas recetas para todos los sectores como si todos los sectores respondieran igual a, eh, a los retos de la informalidad. Entonces, estamos en ese proceso de acompañar el diseño de soluciones. He trabajado mucho también, y vos lo conoces bien, a través de la red de institutos de formación profesional de Centroamérica. Muchas de las instituciones de formación en la región con las que tenía muy buena relación en mi época la OIT, continué apoyando. En el caso, por ejemplo, de Dominicana con Infotep o en Panamá, el INADE, en su momento el INSAFOR en El Salvador. Entonces, me mantengo mucho más activo afuera que adentro, pero es una forma también bonita de contribuir. Y aquí también pues tengo grandes amigos en el INA y en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Trabajo y estamos tratando de colaborar con ellos también. Tenemos una iniciativa muy bonita, Otto, en Turrialba. Le llamamos la nueva Turrialba Jiménez. Estoy colaborando en ese proceso con varias personas. Eso ha sido liderado principalmente por diputados. Y te digo una cosa que a mí me satisface muchísimo. Ahí estamos trabajando con personas de 5 partidos políticos distintos. Ahí está Rosaura de Liberación, Pacheco la Unidad, Doña Pilar de Gobierno, ahora se unió Antonio del Frente Amplio, el alcalde de Turrialba es de Nueva Generación, y ahí el tema no es la bandera, el tema es la causa. ¿Qué es la causa que nos une y nos motiva? Ayudar a transformar la vida de los turrialbeños y los habitantes de Jiménez y que haya oportunidades de inversión, de empleo, desarrollar capacidades del CTP de la Suiza para mejorar la oferta educativa, de lo que Lina está haciendo en Turrialba para mejorar y alinear con los nuevos sectores que estamos intentando atraer. Se está invirtiendo dinero para recuperar Guayabo y mejorar la visita y la experiencia del visitante. En el volcán Turrialba queremos hacer un teleférico y se va a comprar un centro, se va a desarrollar un centro de visitantes ahí cerca de la central. La idea es que los 250.000 visitantes que van al ir a eso todos los años, ojalá una parte de esa llegue a Turrialba a través de una ruta por arriba que conecta los dos volcanes y comenzar a generar en Turrialba un nuevo destino turístico, como fue La Fortuna en su momento o como fue Monteverde en su momento. Entonces, cosas de esas se pueden hacer y ahí hay elementos de desarrollo productivo que es indispensable, pero también elementos de educación y de formación, porque al final nuestra meta es conseguir al menos 2.000 empleos nuevos en Turrialba a la vuelta de 3 años. Y para que eso suceda, tiene que haber inversión, tiene que haber una serie de condiciones, preparación de talento, y esas cosas son posibles hacerla cuando todo el mundo se suma. Ahí están las cámaras empresariales, ahí están los diputados, están los alcaldes, está la Agencia de Desarrollo de Turrialba, de la que soy parte también. Está también la academia, las universidades públicas nos están ayudando, el INA, el Ministerio de Trabajo con programas como Empleate. Entonces, ahí tenemos un conjunto de instituciones que estamos trabajando de manera colaborativa y ahí no hay bronca, ahí lo que hay son soluciones y estamos tratando de que esas soluciones impacten de manera positiva la vida de la gente. Bueno, don Álvaro, nos ha ganado el tiempo. Riquísima toda la exposición que usted nos ha hecho. Así es que a todas las personas que nos han seguido en este programa, muchas gracias. Los invitamos a continuar en las redes, visitándonos por YouTube en Convergencia Global y nos vemos en nuestro próximo programa. Que tengan muy feliz semana. Muchas gracias, un placer.